Así las cosas, así tenemos las cosas por acá. Oye, tengo un video por aquí de este canal, por cierto, si lo ven por ahí, lo pueden seguir, le dan like a ese video, vamos a reaccionar a él, porque es una vez más, que esto ya es una norma ya, esto es una cosa normal de todos los días, de Agustín barriendo a Rusardín, a Diego Rusarín el payasín, que se hace mucho el inteligente. Ustedes saben que Rusarín le encanta hacerse el intelectual. Porque decía nacionalsocialismo, estos güeyes eran socialistas. Nada más alejado de la realidad. En cambio, para fascistas y nacionalsocialistas, Él está hablando, se está refiriendo a los Nancy. Y sí, hay verdad que mucha gente hacen esa asociación, pero eso no lo hace todo el mundo. el mercado debe ser constantemente intervenido, planificado. Esto quiero aclarar, eso tiene mucho que ver con cosas que hemos hablado en estos días. Del tema de las comparaciones. Y de hecho tengo un video muy bueno por ahí, que lo doblé hace poco porque es de inglés. Y tiene que ver con el tema de las comparaciones entre los Nancy, el fascismo, el socialismo, las diferencias, las similitudes. Y dirigido por las autoridades políticas. Agustín Laje educa a la izquierda y a influencers como el youtuber Diego Rusarín, esta vez sobre las raíces y similitudes entre el socialismo y el nacionalsocialismo, la influencia de Marx en Hitler y cómo este fue diseñando y desarrollando un programa de gobierno en el cual pretendía abolir la propiedad privada, concentrar todo el poder en el Estado a través de un partido único. Llevo varios videos hablando de temas parecidos o cosas así, y voy a hablar aún más. ¿Por qué? Porque ha sido una tendencia de la izquierda cada vez más durante los últimos años de asociar el fascismo e incluso ir más allá y asociar a los Nancy, desde el bigotico, a, digamos que los partidos conservadores. Controlar la educación, controlar la economía y establecer una especie de utopía socialista sostenida sobre la base y estructura, esta vez no de la clase sino de la raza. A continuación veremos cómo Diego Rusarín trata de explicar el tema de manera burda, apelando a memes reduccionistas y poco serios, y como contraste, Agustín Laje hace una explicación prolija, detallada y muy seria, apoyándose en la bibliografía que dio origen a estas corrientes ideológicas, como la obra principal del tirano dictador nacional socialista Mi lucha de Hitler. Mein Kampf. Increíble, muy bien. Teníamos mucho en hablar de Milei, entonces voy a aprovechar porque aparte también hizo un comentario de esos que me encantan. Véanlo aquí, hace un comentario referente a que si el nacionalsocialismo alemán de la Segunda Guerra Mundial tiene algún vínculo con alguna ideología de hoy en día. Vean esto. Digo, primero, nacionalsocialismo. O sea, digo, se tienen que hacer cargo, muchachos, eran de los de ustedes, o sea, eran de los zurditos, ¿no? Nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo, claro. Su conclusión es de que como dice el nombre, nacionalsocialismo, pues definitivamente entonces los alemanes en el 45 pues eran socialistas, ¿no? No, Rusarín, no solo por el nombre, sino por toda una estructura ideológica y fáctica. Eso lo hablamos aquí el otro día y lo vamos a hablar a profundidad también en los próximos días porque hay muchas más cosas ahí que hablar de eso. Y sí, no podemos asociarlo completamente a los dos lados, pero las características que tienen se parecen muchísimo a la ideología marxista, el socialismo. A continuación desarrollaremos. Y digo, es ese tipo de pensamiento que lleva a la gente a pensar que el repollo son dos pollos, ¿no? Que no sé, que la República Democrática de Corea es demócrata, ¿no? Y que si pides un café americano, el barista le va a disparar a sus hijos en la escuela. O sea, es ese tipo de pensamiento que lleva a la gente que tiene Rosarín. confeti en lugar de cerebro a decir que, porque decía nacionalsocialismo, estos güeyes eran socialistas. Nada más alejado de la realidad. El 14 de julio de 1933, el Partido Nacional Socialista Democrático de los Trabajadores se constituyó en el único partido político legal en Alemania. El 1 de diciembre, el partido quedó indisolublemente ligado al Estado. Escuchen, por ejemplo, lo que decía Hitler en un discurso pronunciado en el año 1933, precisamente. Los partidos políticos han quedado ya definitivamente eliminados. He aquí un acontecimiento histórico de cuya importancia y alcance no se dan muchos cuenta. ¿A qué te recuerdas? ¿A qué te recuerda eso? Si eres cubano, eso te tiene que recordar los discursos de Fidel Castro cuando dijo que aquí ya no hay elecciones. ¿Elecciones para qué? El pueblo eligió y esto es una sola cosa y todo el mundo por el mismo lado. ¿Verdad? Perfectamente todavía. El partido es ahora el Estado. Todo el poder yace en manos del Ejecutivo. Oye, por cierto, si estás por aquí, por el Twitch, dame un follow por allá, por esos canales. Y si estás aquí por el YouTube, me das un suscríbete. Hay que impedir que el centro de gravedad de la vida alemana vuelva a emplazarse en sectores aislados o tal vez en organizaciones. Ya no hay más autoridad de una región o territorio parcial del Reich, sino única. Y Diego Rusarín, que es amiguito de Maduro, de la dictadura venezolana,
Entonces le pregunto, bueno, ¿a qué se parece esto realmente? ¿A qué? ¿No se te parece al amiguito tuyo, el que hace los podcasts contigo? Del concepto de pueblo alemán. Curiosamente, esta misma concepción de la democracia tuvo el marxismo-leninismo, o sea, el socialismo real, y las distintas versiones de este, incluso en América Latina, como por ejemplo en Cuba. Dicho sea de paso, los comunistas soviéticos en 1921 instituyeron formalmente también un sistema de partido único. En la Constitución cubana de 1976, el artículo 5 designó al Partido Comunista Cubano como el único legal en toda la isla, fusionándolo además con el Estado. El Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy vigente en el régimen chavista encabezado por el dictador Nicolás Maduro, en la práctica también funciona como un partido único. Noten ustedes entonces la enormidad de la diferencia entre un libertario y un nacionalsocialista y un fascista en cuanto a la concepción de la democracia. Mientras el libertario cree en la pluralidad y en la legalidad de un sistema de... ¿Qué pasa? Que asocian muchas veces a los fascistas con la derecha y le llaman ultraderecha, y cuando llaman a la ultraderecha entonces meten el fascismo, y gran parte de los partidos conservadores están hablando o hablan mucho tocan mucho el tema del nacionalismo, ¿no? Y entonces por ahí hacen la asociación por ahí. Partidos amplios, el fascista, el nacionalsocialista y el socialista, marxista, leninista, creen en un sistema totalitario de partido único. En todos lados hay amplia documentación de que el primer grupo perseguido por Hitler en Alemania en esa época fueron los comunistas. También el estalinismo perseguía a los comunistas descarriados como los trotskistas. Peleas entre primos hermanos siempre hubo. Además, Rusari parece desconocer el pacto Ribbentrop-Molotov, pacto firmado entre nazis y comunistas en 1939. El proyecto de Alemania... El primer año y medio de la guerra la hacen juntos la Unión Soviética y Hitler. Con el pacto, no lo olvidas, el pacto ¿no? Ribbentrop-Molotov. Exacto, desde el 39 al 41, la guerra la declaran los ingleses, los franceses. ¿A quién? No a Hitler y a Stalin, porque juntos han invadido Polonia. Y eso es la causa de la guerra. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí. ¿Cuál? Muchas diferencias. ¿Cuál? Para empezar, que hubo unos que les ganaron la guerra a los otros. No, pero no, y de principio... Diferencias ideológicas, todas las del mundo. De proyecto económico, todas las del mundo. Yo creo que esa teoría que pretende... Pero Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la socialista. A los primeros que... Es que, mira, es tratar de negar eso, las similitudes, es como es taparse los ojos y es hacerlo a propósito, hacerse de la vista gorda. Porque, señores, nacionalsocialismo, Partido de los Trabajadores, ¿qué te recuerdas? Elimina Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes, que son su principal enemigo. Y de hecho... Pero ¿quién le pone eso ante delante? ¿Es Stalin el que le dice a Thälmann, que es el jefe de los comunistas alemanes, pacta con Stalin? Pacta con Stalin, que desde el 25... Pero entonces, ¿por qué los británicos pactaron antes con los alemanes en Múnich? Del 35. ¿Sí? No, sí, es que no es esto. Pero los estatutos de la Gestapo se calcan de los estatutos del KGB, como sabes. Göring es un ferviente partidario del creador de la Checa. No, estos son hechos establecidos, indiscutibles, aparte que se puede cotejar lo indiscutible es que dos estatutos. Los que combatieron contra los nazis desde el principio fueron todos los comunistas europeos y lo pagaron con su vida. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, el famosísimo el magnate rojo, el que era secretario del Köstler, y que acaba siendo asesinado por Stalin en un bosque ahí francés. Es que el bolchevismo, como no tuvo el milagro alemán que permitió a un Goebbels repartir radios y Volkswagenes y vacaciones pagadas, como hicieron desde el 33 hasta el 38 los nazis, hasta que ya les abrumó el gasto militar y entonces empezaron a pasar hambre igual que los bolcheviques, simplemente. Pues entonces, claro, la diferencia entre la propaganda roja y la propaganda nazi era que, bueno, unos tenían como más cosas que ofrecer y los otros, sin embargo, tenían todo el espíritu, toda la moral, todo el sentido de la humanidad a su favor. Y era decir, nosotros somos humanistas, vosotros sois unos salvajes racistas. Ahora, por socialistas, ninguna diferencia.
Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como... Pero sí protegió a todas las grandes empresas. Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria y su no sé cuánto, pero en el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice, primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. Y tenía su propio... De hecho, la estética que él asume, inclusive el color de rojo y pasos. demás, estaba inspirado en la Unión Soviética y en muchos movimientos socialistas para apelar a la clase trabajadora. Pero en fondo, en meollo, era profundamente liberal. Él acaba de decir a Hitler liberal. También para Hitler, escrito en Mi lucha, la libertad es irrealizable por fuera del contexto estatal. Veamos un ejemplo concreto. La libertad educativa. Para un libertario, los padres de familia tienen que tener toda la libertad para elegir la educación de sus hijos. Para Hitler, en cambio, el Estado debía elegir la educación de los infantes. Vamos a leerlo. Del mismo modo que en lo tocante a la instrucción escolar interviene hoy el Estado, el derecho a la en autodefensa estos días, se supla sometiendo al niño La disolución del Ministerio de Educación. a la instrucción obligatoria sin previo consentimiento de los padres. Una alianza íntima entre el nacionalismo y el espíritu de justicia social debe ser implantada ya en los corazones juveniles. La culminación de toda la labor educacional del Estado racista consistirá en infiltrar instintiva y racionalmente en los corazones y los cerebros de la juventud que le esté confiada la noción y el sentimiento de raza. El Estado racista debe adoctrinar en el racismo a los individuos, incluso allí donde los padres de familia no comulguen con esa doctrina. En cuarto lugar, hablemos sobre la propiedad privada. Para un libertario, la propiedad privada es el fundamento material de la libertad. Quien le arrebata a una persona el fruto de su trabajo le está arrebatando su libertad, lo está insertando en una relación de servidumbre. En cambio, para el nacionalsocialista y para el fascista, la propiedad privada debe estar subordinada a los intereses de la colectividad y concretamente a los intereses del Estado. Vamos a ver qué Eso está más que claro. Y eso lo estábamos hablando aquí el otro día, con un video similar. dijeron al respecto. En el punto 13 de su programa de 25 puntos, Hitler escribió lo siguiente: las empresas pertenecientes a trusts serán nacionalizadas. En el punto 14 escribió: exigimos que las utilidades del comercio al por mayor sean compartidas por la nación. Además, en el punto 17 del programa pidió la promulgación de una ley que permita la expropiación sin indemnizaciones de la tierra con destino a fines de utilidad pública. A su vez, Mussolini, en Parecido a la reforma agraria en Cuba, ¿no? el programa de San Sepolcro, anotó lo que sigue: una fuerte imposición sobre el capital que tenga la forma de una verdadera expropiación de riquezas es parte de su plan. Leyendo estas citas queda claro que mientras la propiedad privada es para el libertario un valor absoluto en tanto que reflejo de la libertad del individuo, para el fascista y para el nacionalsocialista es apenas un valor relativo a las utilidades y a las necesidades inmediatas del aparato estatal. Intenciones. ¿Qué tanto? Vean esto, aquí hay una manera fácil. Partido Demócrata de Estados Unidos, financiados por la oligarquía y grandes empresarios, han prometido destruir al comunismo y a la izquierda en general, privatizan la industria en cada oportunidad que tienen y los libertarios dicen, son zurdos, ¿no? Son zurdos. Ellos seguramente son zurdos. Los fascistas, financiados por la oligarquía y grandes empresarios, prometieron destruir al comunismo y a la izquierda en general, privatizaron la industria cada vez que tuvieron oportunidad. Y sale Milei a decir, ¿Cómo que? son zurdos. Mientras el glorioso Partido Comunista Pero si estamos hablando que los fascistas, si estás incluyendo ahí a los nazis, ¿no? En este caso a Hitler, al del bigotico, se me olvida, se me va la palabra y después me tumban el canal. En realidad, estaban ahí en los postulados de bigote, estamos viendo que la idea era también poner todo estatal. ¿De qué chino. estamos hablando? China partido único, igual que los fascistas, los nazis. planifica cada aspecto de su economía, de su industria, tiene mecanismos. El partido tiene pues, miembros en la junta directiva de la gran empresa privada china. 70% de las empresas del top 100 de China son empresas híbridas o empresas estatales. Fomentan la electiva privatización, destruir al valor absoluto. Privatizan la industria en cada oportunidad que tienen y los libertarios dicen comunismo y a la izquierda en general. Privatizaron la industria cada vez que tuvieron oportunidad. Y sale Milei a decir, son zurdos. Mientras el glorioso Partido Comunista Chino glorioso partido planifica cada aspecto de su economía, de su industria, tiene mecanismos y tecnología política como el SACC. El partido tiene miembros en la junta directiva. Él está defendiendo, pero de una manera hasta ridícula, el Partido Comunista Chino. La gran empresa privada china, 70% de las empresas del top 100 de China son empresas híbridas o empresas estatales, fomentan la lectura de Marx. De hecho, los 50 primeros artículos de la Constitución de la República Popular China son sacados del libro del Capital. Y Estoy cansado de que pongan el ejemplo de China como un lugar donde realmente ha avanzado, no ha avanzado, sino que ha surtido efecto el socialismo. ¿qué dicen los libertarios? China es el país más capitalista del mundo. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Sí lo es. Increíble. Me encanta la gente que tiene confeti en lugar de Hablemos sobre las concepciones de la economía. Para el libertario, la economía tiene que ser libre y desregulada. Un libertario Me cree gusta la cosa esta del televisor. Es un televisor Caribe. la libre iniciativa de los individuos, que no se encuentre limitada por burócratas que se creen omniscientes y que todo lo que logran es destruir las señales del mercado. En cambio, para fascistas y nacionalsocialistas, el mercado debe ser constantemente intervenido, planificado y dirigido por las autoridades políticas. Vamos nuevamente a leer a Mussolini y a Hitler. Ante las doctrinas liberales, el fascismo se mantiene en actitud de absoluta oposición, así en el campo de la política como en el de la economía. El Estado se agiganta, solo el Estado puede resolver las dramáticas contradicciones del capitalismo. Hitler llegó incluso a impulsar la idea de que el trabajo
trabajo debía ser organizado por la maquinaria estatal. En Mi lucha escribió esto: es deber del Estado asegurar a cada uno la actividad que corresponda a su capacidad. El hombre debe continuar educándose, ennobleciéndose, pero eso solo será posible dentro del cuadro de una cultura general cuyo fundamento debe ser siempre el Estado. Para la conservación de ese Estado debe el hombre aportar su contribución. Es decir, el hombre trabaja no para sí mismo, sino para el mantenimiento y la expansión de la autoridad estatal. Finalmente, en sexto lugar, hablemos sobre la ontología social. ¿Qué significa ontología social? Es la concepción que se tiene sobre lo social. ¿Qué significa lo colectivo? ¿Qué significa la sociedad? Para un libertario, la sociedad no es más que un conjunto de personas individuales, con proyectos de vida individuales que no deben ser coercionados siempre que no violenten los derechos fundamentales de los demás. Así las cosas, para un libertario, el Estado jamás puede sacrificar al individuo en el nombre del colectivo o en el nombre de la sociedad. No existe el individuo. O sea, el Estado, bueno, sí, para como tal, un liberal clásico, para un libertario, es el cuando nos unimos, todos los individuos, nos ponemos de acuerdo para que haya, bueno, leyes, para que haya ciertas cosas que hagan funcionar la sociedad, por supuesto. No vivimos en una anarquía. ¿Cuál individuo? Somos colectivo. Somos palabras, somos historias, somos relaciones, somos vínculos. Sí, es como The Last of Us. Tenemos una mentalidad para él, sí, y todos los socialistas, ¿no? Como Rusarín, por supuesto. Es una mentalidad de colmena, que nunca va a funcionar, señores, porque somos individuos y estamos creados así y somos así y siempre vamos a ser así. Y por supuesto, tratando de enforzar estas historias, van a salir los Fidel Castro, van a salir los del Bigotico y toda esta gente, unos pillos que se aprovechan precisamente de esto y viven de los bobos. Quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Claro, ¿no? claro. O sea, por eso la importancia de constantemente estar pensando en el valor y la realidad irrefutable de la colectividad del humano. O sea, el humano no es nada solo. O sea, somos nuestra historia, somos las personas con las que nos rodeamos, somos las historias que nos contamos, somos las palabras que aprendimos, somos el significado que hemos encontrado, somos las experiencias que nos han tocado, el contexto que nos ha formado. O sea, somos colectivo. Mientras más estemos integrados en este colectivo, mayor también nuestra fortaleza. No pensamos como colectivo. Nunca. Aunque tú trates de esforzarlo. Y nuestra capacidad de diseminar estas ideas y compartir estas experiencias. Porque solos no. O sea, no hay manera que puedas con ellas. Rusarín usa una trampa retórica en la cual expone las bondades del colectivo, que nadie niega. Colectivo, sí, estás todos equivocados. Individuo. De hecho, estas se compaginan perfectamente con los principios liberales, pero la trampa de Rusarín es confundir cooperación, interacción, colectividad con colectivismo estatal. Prácticamente no existen corrientes ideológicas que no reconozcan al ser humano como un ser social. De hecho, el liberalismo es el primero en reconocer el valor y la importancia de la cooperación entre individuos. La división del trabajo en Adam Smith es una forma de reconocer la importancia del muy colectivo. bajito él. Pero Rusarín habla, a mi juicio, no de un colectivismo sano, basado en la interacción, cooperación, el lenguaje como creación espontánea en términos hayekianos. Rusarín habla de colectivismo estatal, propio de fascismos y nacionalsocialismo. Que al final es otro individuo en arriba, en el tope, que está forzando todas esas cosas. Ese le da la gana a él. total del individuo. Por eso remarca que el individuo no existe. Al contrario, para los fascistas y nacionalsocialistas, la sociedad es una entidad ontológica y moralmente superior a la persona individual. Por lo tanto, la persona siempre puede ser sacrificada en el nombre del colectivo totalizante que no es otro que el Estado. Nuevamente vamos a leer a Hitler y a Mussolini hablar al respecto. En la doctrina del fascismo, Mussolini escribe: si el siglo XIX fue el siglo del ¿Y qué es el Estado? Un caraculo arriba dictando las cosas. Por eso son dictaduras. Como deben ser, según su visión. Liberalismo significa individualismo. Podemos imaginar que este será el siglo colectivo y por lo tanto el siglo del Estado. Para el fascismo el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Individuos y grupos son concebibles en cuanto estén en el Estado. En Mi lucha, Hitler a su vez escribía lo que sigue: el nazismo abreva en la subordinación de los intereses y de la vida del individuo a la colectividad. Reconoce la necesidad recóndita de la conservación de la especie a costa del individuo. A su vez, en 1929 también Hitler, en un célebre discurso, dijo que la grandeza del movimiento consistía en que miles de hombres han constituido exteriormente casi una unidad, que realmente estos hombres son uniformes no solo en ideas, sino que incluso su expresión facial es casi la misma. Mirad esos ojos alegres, ese entusiasmo fanático, y descubriréis cómo 100.000 hombres de un movimiento se convierten en una sola persona. Colectivismo versus individualismo. El libertario es ontológicamente individualista, mientras el nacionalsocialista, el fascista y también el socialista a secas son colectivistas radicales. Dicho todo esto y habiéndote... Por supuesto, es que eso es una cosa que, claro, todas estas ideas y todos estos factos los tratan de meter debajo de la alfombra para que precisamente la gente no hable de eso, pero es una discusión que se está llevando a cabo en muchos lugares en estos días. El tema de que son más las similitudes que tiene con el socialismo, cosas como el fascismo, para que no te estén diciendo, si tú tienes ideas un poco más de derecha, digamos, un poco más conservadoras, no te estén diciendo facha ni nada de estas cosas, cuando los socialistas son más fachas que cualquiera que se diga o que practique el liberalismo clásico o el libertarianismo, como el caso de Alaje, que es lo que promueve él precisamente.